Cordial saludo, muy buenos días, mi nombre es Eric Sánchez Rodríguez. Este video lo hago para el curso de Derecho Constitucional. Estoy en segundo semestre, finalizando segundo semestre de Ciencias Políticas. En la matriz de casos escogí el caso colombiano, en donde se comparte un enlace con los apartados más importantes de la Constitución Política de Colombia de 1991 con la última revisión que se le realizó. Si analizamos primeramente el contexto histórico de esta Constitución, eh, que viene, por ejemplo, de la pasada Constitución del 86, del bipartidismo liberal y conservador y de la consagración del Estado a la fe católica. Sabemos que fue una ganancia la Constitución del 91 para la mayoría de la gente, para el surgir de nuevas fuerzas democráticas, para la libertad religiosa. Pero esto no se consiguió así de la noche a la mañana porque sí, viene en un contexto, en un proceso que tristemente para nuestro país estuvo marcado sobre todo por lo que fue la violencia y la violencia política. Aún con un problema superior que ya marcaba la Constitución del año 91, que fue el surgir del narcotráfico y del dinero de la cocaína, que también podemos analizar como una parte clave del conflicto colombiano y que de una u otra manera también tuvo que ver en la constitución política. Entonces veníamos de un sistema político que solamente gobernaba el Partido Liberal o el Partido Conservador, con hegemonías de una u otra orilla en algunos tiempos de la época, en donde sobre todo muchos líderes conservadores como Mariano Ospina y Laureano Gómez se vieron envueltos en episodios de represión a la población civil, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo, con el bombardeo a Marquetalia, con el surgir después de la Segunda Guerra Mundial que de una u otra manera también afectó, y esa Guerra Fría, de la guerra de guerrillas en Colombia, desde que el Partido Comunista, por ejemplo, eh, manifestó que no podían conseguir el poder mediante una vía pacífica, y entonces decidieron también coger las armas y nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también el ELN, el M-19, y todo esto marcó la realidad nacional de lo que fueron los años 50, 60, 70 y 80 pues de la vida nacional. Sin decir que pues empezando los 80 con todo el tema del narcotráfico involucró también, porque el narcotráfico tocó absolutamente todo en el país. Tocó las guerrillas, tocó las fuerzas paramilitares que habían surgido eh, como una parte oscura del Estado para combatir estas insurgencias. Tocó también las esferas del Estado, el Congreso de la República y muchos miembros pues del poder político. Había pues un malestar en la gente, ¿no? Y gracias a este movimiento estudiantil que surge desde la universidad, la academia, por eso es tan importante estos espacios de debate, y surge la idea entonces de la séptima papeleta como un movimiento que buscaba mediante una nueva constitución buscar definir reglas claras para la construcción de una democracia más llevadera, que pudiera enfrentar los problemas que estaba viviendo la sociedad en ese momento. Y la gente entendió que a los problemas enormes que habían, la única salida en ese momento era la constituyente del 91. Justamente que venía también de un proceso de movilización del M-19, de un proceso de paz, de una guerrilla que salió con un alto porcentaje pues de pronto de aprobación, con un comandante como Carlos Pizarro que se había lanzado a la presidencia, lo habían asesinado en temas de violencia, y decidieron lanzarse a la arena política a hacer la constitución.
La constitución prácticamente la hicieron entre liberales, conservadores y exguerrilleros del M-19, con otras fuerzas políticas y sociales. Fue un poco más garantista para los derechos humanos, como lo dije hace un momento, para la libertad de expresión. Si revisamos el texto, vemos que es una constitución que en las palabras suena muy bien, habla de un Estado social de derecho, de una función solidaria del Estado por la gente, de la protección de los derechos humanos, de la diversidad étnica, pero cuando vamos a la práctica en realidad vemos que no se cumple la Constitución. Y ahí es donde está el principal problema en Colombia, que todo se está quedando en el escrito, pero a la hora de la práctica no estamos viendo que se cumpla la Constitución, no se están respetando los derechos, no se está respetando la diversidad étnica, sino que a veces vemos por parte del Estado una forma de estigmatización de las fuerzas sociales cuando éstas no comulgan con el pensamiento del estado de sitio, país donde se asesinan la mayoría de líderes sociales y ambientales que hay en el mundo. No puede decirse que es un estado social de derecho. Entonces aquí vemos realmente un problema complejo, que no es una constitución sencillamente la que puede dar la solución, sino es la posibilidad de hacer esta democracia participativa para que el pueblo pueda ejercer un control verdadero y el pueblo pueda elegir personas que de verdad sean garantía de cumplimiento para la Constitución, porque la ley se le aplica al pobre, pero el poderoso se la está pasando por la faja. Muchas gracias.